En este proceso electoral participan 9 partidos políticos. Y este miércoles, en el noticiero de las 20 horas, platicaremos con el candidato a la presidencia de la República por el Partido de la Revolución Democrática, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano. Queremos agradecer la presencia en este canal 28 del señor ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, candidato a la presidencia de la República por el Partido de la Revolución Democrática. Señor candidato, gracias por estar con nosotros, bienvenido. Gracias por esta hospitalidad del canal 28. Señor ingeniero, definitivamente para hacer una propuesta de una política de gobierno es fundamental, indispensable conocer la problemática que aqueja a un país. En este sentido, ¿cuál es la exigencia, cuál es el reclamo de los mexicanos en este momento y cuál es su aspiración para los próximos años, para el futuro inmediato? Y reclamos muy generalizados que encuentro al recorrer el país son en primer lugar de democracia, de que podamos nosotros decidir por nosotros mismos quién nos gobierna, cómo se gobierna el país, hacia dónde se orienta nuestro desarrollo. Hay un reclamo muy reiterado para luchar contra la corrupción, que se acabe la corrupción en México, que no surja esta del gobierno, que no encuentre contrapartes en los sectores externos al gobierno, privados o cualesquiera otros, que haya seguridad, que podamos transitar por las calles, por el país, nuestros hijos, nuestras familias, sin que haya riesgos, sin vernos expuestos a que sean los cuerpos llamados de seguridad, las policías, de quienes tengamos que estarnos principalmente cuidando. Yo diría que estos son reclamos muy reiterados que encuentro por todo el país y desde luego la exigencia también muy repetida de que podamos elevar los niveles de vida del conjunto de los mexicanos, que haya trabajo, que haya oportunidades. En este caso, la desigualdad social, el desempleo, la falta de recursos económicos, la falta de vivienda, son problemas que aquejan definitivamente a un gran sector del pueblo de México. Si usted llegara a ser presidente de la República, concretamente, ¿qué políticas aplicaría para mejorar la calidad de vida de los mexicanos? Y la política del Estado se tiene que construir en torno a elevar las condiciones de vida de los mexicanos. Esto quiere decir poner énfasis en la generación de trabajo, la generación de empleos, darle una atención prioritaria a los sectores sociales, educación, salud, vivienda, entre otros, orientar el trabajo de la economía hacia la consecución de estos objetivos. Eso es lo que tendremos que hacer a partir del 1 de diciembre. También se le cuestionó al candidato a la presidencia por el PRD cuál sería la manera de vincular a los distintos sectores de la sociedad mexicana, y esto fue lo que nos dijo. Se aglutinan en la búsqueda de democracia, y si entendemos además que uno de los valores esenciales de la democracia es la igualdad. Tenemos que avanzar hacia una sociedad más igualitaria, donde podamos compartir los beneficios del crecimiento económico, donde podamos desarrollarnos en un régimen de libertades, donde puede haber oportunidades de mejoramiento para todos los mexicanos y no solo para unos cuantos. ¿Cómo se puede lograr, en este caso, esa igualdad? En primer lugar, dando plena vigencia a nuestras leyes, permitiendo que los mexicanos elijan a sus gobernantes, permitiendo que sea la voluntad libre de los mexicanos expresada en sus representantes que tengan autenticidad, la que determine qué políticas, qué medidas se aplican en este país para que podamos progresar. Cómo transformamos nuestras estructuras políticas, cómo orientamos el desarrollo de nuestra economía, cómo vamos abriendo oportunidades de mejoramiento social. Uno de los problemas importantes también, señor candidato, es el aspecto económico. Usted ha dado algunas propuestas en este sentido. Nosotros quisiéramos escuchar nuevamente esa propuesta económica para nuestro país. En primer lugar, tiene que ponerse contenido social en las políticas económicas. Saber que cualquier medida económica que se tome repercute en los niveles de vida o repercute en las condiciones de una región o de un sector de la población en particular. Tenemos que alentar la inversión productiva, no solo la especulación, como ha sucedido en estos años.
poner el acento en planes de desarrollo que se cumplan, no que se queden en el papel o que se echen al olvido, planes que no nos resulten como ha resultado ahora, que tendríamos que estar creciendo al 5 o 6% anual en este último tercio del sexenio, y estamos viviendo una franca recesión económica. El año pasado no crecimos más del 0,5%. Tenemos pues que buscar en el esfuerzo conjunto de los mexicanos, Estado, empresa, trabajadores, cómo superar los problemas de cada una de las ramas productivas, de cada unidad de producción, cómo darle atención a la generación de empleos a través de la pequeña, la mediana, la microindustria, que están sumamente desatendidas. Tenemos que poner en práctica una política de industrialización de la que ha estado carente el país en estos últimos años. Habrá que reformar el sistema fiscal, hacerlo más justo, más simple, acabar con el terrorismo, más competitivo frente al exterior. Debemos crear condiciones en nuestra economía que nos permitan competir en condiciones de equidad con el exterior. Esto es, tenemos que bajar nuestros intereses. Si queremos hacer accesible el crédito, tenemos que crear condiciones en que los impuestos no sean aquí mayores que en aquellos países con los cuales mantenemos nuestros intercambios principales. Tenemos que crear condiciones en las cuales los precios de los insumos, materias primas, industriales, etcétera, no sean aquí mayores que en otros países, porque entonces no podremos competir con eficiencia en los mercados ni internos ni del exterior. El candidato opinó acerca del proceso electoral. No hay avance. Yo no considero que haya avance, al contrario, tenemos un sistema electoral sumamente restrictivo. Tenemos una autoridad que es la misma autoridad del Estado. Recordemos que el Consejo del Instituto Electoral lo preside nada menos que el secretario de Gobernación, que no podemos pensar que sea una persona o un funcionario independiente de los intereses del Estado. Queremos nosotros, por lo tanto, una autoridad autónoma, una autoridad que no esté sujeta a los dictados de un funcionario como es el secretario de Gobernación. Buscamos también que haya un padrón confiable. No lo tenemos, a pesar de que ahora ya se hizo la credencial con fotografía. Se siguen dando los mismos vicios que existían en el padrón anterior: credenciales repetidas, domicilios inexistentes con electores, calles inexistentes con electores. En fin, necesitamos un padrón confiable que podamos tener como base de una elección que pueda resultar transparente. Debe cesar el flujo de recursos del Estado, del gobierno federal, de los gobiernos estatales, de los municipales, hacia el partido oficial, que haya transparencia en el manejo de los fondos públicos que hacen los partidos, pero principalmente el partido oficial, y el poder tener en el conjunto de los medios de comunicación concesionados del país tiempos equilibrados para partidos y candidatos, no solo porque ocasionalmente se abran, no solo porque haya una actitud abierta por parte de quienes dirigen algunos medios, sino porque esto se reglamente y exista la obligación de todos de que en épocas electorales hay una presencia equilibrada, razonable, para todos los candidatos y para todos los partidos. También le preguntamos al candidato perredista por qué la razón de convocar a la resistencia civil. Y al PRD lo lanzan a este tipo de acciones los agravios, los atropellos que se cometen contra los ciudadanos y contra las leyes. Si se respetaran los votos, si no se atropellara la ley, no tendríamos por qué manifestar. Yo espero que en esta campaña el Estado respete el voto de los ciudadanos, y esto nos va a evitar todo tipo de conflictos. El país ha desarrollado una importante capacidad de movilización. En el caso del PRD tenemos una presencia más amplia que lo que tuvo el Frente Democrático en 1988. Tenemos una mayor cobertura electoral, esto es, más representantes de casillas, más estructura en el terreno electoral. Y yo esperaría que una campaña intensa y entusiasta como la que se está dando y la que yo estoy encontrando al recorrer el país desaliente cualquier maniobra que pretendiera alterar el resultado electoral. Ahora, cuando a uno le violan un derecho a elegir, cuando se atropella una garantía esencial
de los ciudadanos, pues no podemos esperar que se le vayan a dar las gracias a la autoridad que está cometiendo este agravio. Tiene uno que manifestarse con las herramientas, con las vías que la propia Constitución da. Ahora, ¿qué esperamos nosotros en la elección? Si desde ahora vemos que se abre el padrón, que se revisa el padrón, que se le da confiabilidad, si desde ahora vemos que el gobierno desmonta los mecanismos para que haya carruseles, tacos, lo que hemos conocido en las elecciones, si desde ahora vemos una actitud distinta de las autoridades abriendo los medios de comunicación concesionados a todos los partidos, pues vamos a pensar que vamos a llegar el 21 de agosto a una elección limpia. Si desde ahora estamos viendo credenciales dobles y triples, si desde ahora estamos viendo que no se le da a los partidos políticos como al PRD acceso a la base de datos del padrón electoral, si desde ahora vemos que la presencia en medios, en aquellos que tienen mayor cobertura de carácter nacional, es totalmente desequilibrada y parcial en favor del gobierno, pues no podemos esperar sino que el gobierno quiera llevar a la sociedad, yo aquí quiero dejar muy claro, no al PRD, no a mí como candidato, sino a la sociedad, a un enfrentamiento con el gobierno mismo. Ojalá podamos evitar esto, y esto depende mucho de las autoridades. Señor candidato, ayer mismo en este lugar, el señor Diego Fernández de Ceballos se refería a usted como un candidato no muy democrático, ya que dentro del PRD pues no había democracia al elegir a sus candidatos. Y también, bueno, pues se cuestionaba la situación de otorgar candidaturas a gente que no tiene ninguna experiencia política, a ciudadanos comunes. Mire, yo no creo que el ciudadano común carezca de experiencia política. Hay mucha gente que no tiene militancia partidaria, que tiene vida universitaria, que se desempeña en la empresa, en los negocios de distinto tipo, que tiene actividad en el arte, en la cultura, y que tiene una enorme capacidad para hacer política y para cumplir funciones de carácter político. Yo no conozco, en este caso, en qué profesión encontramos a quienes debían ser los candidatos. No hay carrera en ninguna universidad para ser candidato a diputado, o a regidor, o a presidente de la República. Esto se va haciendo en la actividad de todos los días. Y para hacer buena política yo podría decirle que hace falta gente de todos lados, el que esté en la agricultura, o el que está haciendo arte, o el que está enseñando, o el que está cumpliendo con un oficio, o con una actividad gerencial. Todos hacemos falta para construir el país. ¿Usted fue electo democráticamente como candidato, señor ingeniero? Definitivamente sí, el partido abrió una convocatoria, en este caso no hubo más registros, pero no porque se impidiera a nadie, sino porque la dinámica misma de las fuerzas del partido indicaba que yo sería el candidato, pero el partido se abrió y el procedimiento fue democrático. ¿Por qué otra vez? Ya había contendido en 1988. Bueno, yo le preguntaría por qué no. Porque esa fue la dinámica que se dio en el PRD. Yo fui desde 88, de algún modo avanzando a conformar una candidatura, porque los compañeros del partido consideraron que era la candidatura adecuada en este momento. Hay muchos compañeros con méritos, con posibilidades de ser buenos presidentes de la República, pero las fuerzas se orientaron hacia mi persona y yo acepté cumplir este papel. ¿Hay unidad dentro del PRD? Hay unidad dentro del PRD, afortunadamente hay unidad dentro del PRD y hay unidad del PRD en torno a mi candidato. Señor candidato, queremos agradecerle su presencia en este Canal 28 y si usted quiere agregar algo, con mucho gusto lo vamos a escuchar. Le agradezco mucho la hospitalidad de Canal 28 y solo agregaría mi invitación al pueblo de Nuevo León a participar activamente en esta campaña electoral. Gracias. Hacerlo y buscar que haya un cambio democrático para que México mejore. Gracias, ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, por haber estado con nosotros aquí en Canal 28. Muy amable. Muchas gracias.